Repasando. Tenemos invitados, ya tenemos varias ediciones debatiendo diferentes temas de interés y uno de esos temas de interés muy importantes son precisamente las pensiones, nuestro sistema de seguridad social. ¿Qué está pasando? Porque nos centramos precisamente en las aseguradoras de fondos de pensiones. Se han denunciado y esa denuncia ha dicho que hay una estafa al trabajador a través del fondo de pensiones. Para tratar este tema, conocer, que nos describan y nos expliquen precisamente todo el componente AFP, vamos a conectar con el señor Luis Holguín Veras Martínez, a quien les damos la bienvenida y por supuesto las gracias por conectar con nosotros en la mañana de este domingo. Don Luis, buenos días. Buenos días, Leila. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. Agradezco la invitación y estoy aquí presto a compartir contigo y con la teleaudiencia este tema tan importante para la sociedad dominicana como lo es la seguridad social y en particular el tema de las pensiones y las AFP. Luis, fíjese, usted ha citado este concepto que tal vez por la situación, las denuncias que se han hecho, especialmente que aunque el colectivo, y voy aquí a dar lectura nuevamente para que el público pueda ir conociendo, la Coalición por la Seguridad Social Digna es reciente, pero el trabajo que han estado haciendo desde hace tiempo sus integrantes es amplio, es un trabajo de investigación muy importante, es relevante para nosotros conocer lo que nos tocan. Ahí vemos cómo estamos viendo unas que otras protestas exigiendo una porción importante de los fondos de pensiones, pero hay que conocer cómo precisamente funcionan estas estructuras. Usted mencionaba el concepto seguridad social y por eso decía, estamos un poquito más familiarizados con el concepto precisamente por las denuncias de la AFP. Pero ¿qué es la seguridad social? ¿Y cómo se está aplicando en nuestro sistema dominicano la seguridad social? Suplir las deficiencias que la población va teniendo ante distintas situaciones, en los casos de vejez, en los casos de enfermedad, en los casos de discapacidades, en los casos de ausencia del proveedor principal del hogar, que llamamos sobrevivencias, y esto es un derecho constitucional. Nuestra Constitución reconoce como un derecho fundamental la seguridad social, precisamente porque es la forma en que se compensa, se trata de solucionar esas deficiencias que va a tener la población. Lamentablemente en nuestro país, el sistema dominicano de seguridad social que se implantó a través de la ley 8701, se diseñó sobre la base de un esquema no de dar satisfacción a ese derecho fundamental que establece la Constitución, sino como un sistema basado en oficializar, legalizar negocios al interior de la seguridad social. Don Luis, usted ha hablado, ¿verdad?, de que tenemos una norma. Ha planteado, lógicamente, la ley 8701. Esa ley tiene una serie de regulaciones de normas. No únicamente hablamos de pensiones, estamos hablando del sistema del seguro familiar, de salud, estamos hablando de riesgos laborales. O sea, cuando hablamos de seguridad, como usted bien lo describe, es muy amplio. Quizá nos centramos en esta parte de los fondos de pensiones, pero la instauración de esta ley, esas estipulaciones, ¿cómo esta norma, porque he sido parte de una denuncia, ahí me va a corregir usted a través de su respuesta, beneficia a las AFP y cuáles son las glorias que tiene precisamente esta norma? A propósito de que la pasada semana el presidente Luis Abinader ha planteado una serie de reformas y ha citado reforma de seguro, o sea, la reforma social, la reforma de salud. Vamos a ver si toca esto. Entonces, precisamente, ¿qué podemos hablar de esta norma? ¿Cuál ha sido el juego de ella a través de estas estructuras, específicamente de las pensiones, de los fondos de pensiones? Pero ¿qué beneficio nos ha dejado esta ley?
Digamos que el beneficio que nos ha dejado esta ley es que ha ampliado el beneficio de la seguridad social a un espectro mucho más amplio, por lo menos en teoría. El antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que era el sistema anterior de seguridad social, solamente proveía la protección a una franja inferior, a la franja inferior de trabajadores, y esto lo universaliza. Pero ¿en dónde está el problema? En que más que asegurar los beneficios de una pensión digna a la población afiliada y una pensión de sobrevivencia cuando él fallezca y para sus herederos, su cónyuge y sus herederos, lo que el sistema hace es que simplemente se centra en garantizar las ganancias de las AFP como administradoras de los fondos de pensiones. Carga de un compromiso obligatorio al trabajador de cotizar y al empresario de cotizar, hacer un aporte a la cotización, al fondo de cada uno de sus trabajadores, pero crea toda una serie de mecanismos para facilitar, para legalizar el negocio y las ganancias de las AFP. Y en este sentido, atropella el derecho, digamos, del afiliado, toda vez que a través no solo de los planteamientos de la ley, sino de todas las resoluciones que han tomado los organismos rectores del sistema de seguridad social, como el Consejo Nacional de la Seguridad Social, como la Superintendencia de Pensiones, legalizan y oficializan ese beneficio asegurado para las AFP y obstaculizan, complejizan los trámites de los derechos de los afiliados, sin dejar de mencionar que no garantiza la ley, el sistema de pensiones, no tiene ninguna garantía para el afiliado en términos de qué va a recibir como producto del sistema, sino que todo queda amarrado a su fondo personal del afiliado, que mal llaman cuenta de capitalización individual, y eso es parte del sistema que desnaturaliza la seguridad social y el sistema de pensiones. Fíjate que la ley habla de cuenta personal del afiliado y ellos le llaman cuenta de capitalización individual, un poco para impersonalizar, para desviar el concepto de propiedad que tiene el afiliado sobre ese fondo previsional que es el fondo de la seguridad social para las pensiones. Fíjese que en esta respuesta que usted ha dado, en sus argumentos, lo que puedo interpretar, y aquí me dirá usted si voy en la línea correcta, es que la ley que se crea precisamente como parte, ¿verdad?, de políticas públicas, tratando de buscar, como son las políticas públicas, que es su principal objetivo, el bienestar, ¿verdad? El bienestar social. Entonces, esta ley, más que el bienestar social, es el bienestar de una estructura de grupos de poder. Entonces, vamos a hablar precisamente de esos grupos de poder, porque uno no puede entender que una ley, porque de una medida represiva uno puede entender, ¿verdad?, que va en contra de un ciudadano que infringe una ley, pero en términos de seguridad social, que la ley, en lugar de amparar, en lugar de encaminar, que todo sea en beneficio del ciudadano, aquí estamos viendo entonces todo lo contrario. Entonces, vamos a describir lo siguiente. Las AFP, ¿cómo funcionan y cuáles son los grupos que tienen precisamente, o cuántas AFP hay en el país? Ya, las AFP tienen la función de recibir del Sistema Dominicano de Seguridad Social, a través de la tesorería, la tesorería de la Seguridad Social recibe los aportes de los empleados, de los trabajadores y de las empresas. Ese recurso que tanto lleva un componente para la salud, el otro para las pensiones y otro para los gastos de funcionamiento del sistema, es dispersado a través de una distribución que realiza la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces ese fondo llega a las AFP a cargo de cada una de las personas afiliadas.
Y la función de la AFP es hacer inversiones, hacer una gestión financiera de ese fondo en colectivo para producir ganancias, para producir beneficios que puedan ser distribuidos en una proporción a los afiliados. Lo malo de este sistema es que, aunque genera como parte de sus beneficios una gran ganancia a las AFP, no genera la garantía para la persona afiliada de que va a recibir una pensión digna, entendiendo por pensión digna una pensión que se relacione proporcionalmente a lo que era el salario con el que cotizó esa persona afiliada. Entonces vemos que una persona que tiene 30 años cotizando, que vaya a tener 30 años cotizando y acumule las 360 cotizaciones, no va a recibir una pensión que sea proporcional, digo 60, 70, 80% de su salario. Lo que va a recibir es menos de un 25%, menos de un 23% de lo que fue su salario con el que cotizó. Entonces, estamos hablando de una pensión que no le va a suplir sus necesidades mínimas. No, incluso por citar una cifra, ¿verdad? Que no necesariamente es una cantidad específica de pensión, pero imagínese usted que se pase 30 años, por decir algo, trabajando y que su pensión sea 8.500 pesos, cuando uno sabe que 8.500 pesos no se aproxima a nada. Entonces, es de eso que estamos hablando. Cuando planteamos antes de irnos a la pausa, don Luis, hablamos, bueno, ya usted nos ha explicado las AFP, ha hablado de que el tiempo cotizando de una persona no es relativo a lo que le van a entregar de pensiones, ni siquiera a lo que cotiza. Entonces, hago la pregunta muy aparte de precisamente de dónde que está la estafa aquí, voy a hacer la otra pregunta. ¿A qué monto ascienden ahora mismo esas ganancias de la AFP, si uno puede dar un estimado? O sea, porque estamos hablando que hay un contraste crudo entre las ganancias y lo que le toca al ciudadano. La segregación del dato de la AFP no lo tengo ahora a mano, pero entre AFP y ARS se habla de que han tenido ganancias por 1.400 millones de pesos. Es una cantidad sumamente considerable. Por supuesto. Lo peor es que cuando uno analiza lo que están haciendo, el aporte que realizan en sus funciones las ARS y las AFP, se da cuenta de que no se corresponde el nivel de ganancias que tienen con los servicios que prestan. En el caso de las AFP, una gran parte de las inversiones que realizan las AFP como parte de sus operaciones, la hacen en instrumentos del mismo gobierno, del Estado Dominicano. Entonces, bien podría gestionarse desde una organización sin fines de lucro esta función de gestión financiera de inversiones sin que tenga un costo tan alto. Porque lo malo de la perversidad de este sistema es que esa ganancia no tienen justificación. Y esas ganancias que tienen las AFP y que tienen las ARS disminuye el capital, el dinero que podría estarse invirtiendo en mejorar las pensiones y en mejorar las limitadas ofertas, prestaciones de salud que el sistema ofrece a sus afiliados. No estamos hablando de que es un dinero que está fuera del sistema y se está invirtiendo para que ellos hagan una determinada función que no puede realizarse de otra forma. No, estamos hablando de una gran partida de recursos que moviliza la seguridad social y que se desvía de lo que son la razón principal, la razón misional de la seguridad social, que son esas prestaciones dirigidas a proveer a las personas cuando lo necesitan, en términos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, riesgos laborales, todo eso, el tema de salud, todo eso son la razón principal. Cuando hablamos de ganancias para estos actores, estamos hablando de que estamos desviando una proporción importante de dinero que pudiera estar favoreciendo la prestación de servicios
para la población que lo necesita. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, don Luis, y a los amigos televidentes, pero voy a hacer unas preguntas que voy a dejar en el escenario que luego voy a repetir, a retomar tras publicidad, porque me llega a la cabeza, ahora mismo en este problema social que tenemos de salud con pandemia, ¿cuántas personas no se han quedado sin empleo? Porque todo ha cambiado. Entonces, imaginarse que usted tenía 20 años empleado, que entró al sistema de pensiones, pero citando verdad la realidad inmediata, se ha quedado sin trabajo, lo han liquidado, lo han despedido y en fin. Entonces, cuando usted se queda desempleado, ¿usted puede optar por su pensión? Es una de las preguntas que hago, porque caramba, en medio de esta realidad uno quiere contar con los beneficios que nos da la seguridad social. ¿Cuáles son los sueldos cotizables? ¿De qué estamos hablando precisamente en sueldo cotizable? Muchas personas, incluso con la creación de esta ley, habían tenido jornadas laborales de muchísimos años, pero entonces no pueden ir a buscar una pensión, o sí pueden hacerlo antes de la creación precisamente de este sistema de seguridad social ya de manera más formal. Pero con todas estas inquietudes vamos a retornar tras la pausa para que don Luis precisamente la despejes. Así que quédese en esta edición 552 de Repasando, porque estamos hablando de las AFP y preguntamos, ¿son una estafa al trabajador? Repasando. 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 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores